Bienvenido a su programa Continuación en Salud. Sandra. Amigos, qué bueno que están con nosotros otra semana en Orientación y Salud. Tenemos temas muy interesantes, doctor, hoy. Vamos a empezar a hablar de dermatología, pero sobre todo un tema que a todos nos interesa, que es las cicatrices. ¿A quién tenemos hoy, doctor? Hoy tenemos a la doctora Laura González. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz y bendecida de estar aquí en este programa. Me encanta la idea de orientar a la población en salud para así prevenir antes, ¿verdad?, de buscar tratamientos. Claro, doctora, que es importante tengamos a la doctora aquí hoy, que es la que sabe de eso. Antes de comenzar, la doctora González, yo le tengo un saludo a su tío, al doctor Pedro González Pantaleón. Amigo de verdad. Pedro, un saludo. A un tío querido, bastante querido, un tío querido. Exacto. Gracias por la invitación. Bueno, se ella saliendo casi sobrina tuya, porque yo sé que con el doctor tú eres, lo adoras. Ya. El doctor Laura, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Sí, estamos en familia aquí, feliz. Y bueno, vamos a hablar de las cicatrices. A mí me encanta mucho este tema porque en realidad la población estamos muy en auge de todas las cirugías. Sabemos, ¿verdad?, el origen de las cicatrices, que van a ser traumatismos, cirugías, quemaduras, acné. Y bueno, es bastante común. Todos siempre hemos tenido alguna de estas situaciones y por eso tenemos cicatrices. Y es bueno orientar a la población acerca de qué debemos hacer con ellas. Doctora, vemos la cicatriz, entonces sabemos que eso es una cicatriz, pero realmente científicamente, ¿qué es una cicatriz? Bueno, cuando hay una solución de continuidad de la piel, vamos a tener una reparación y es un proceso, ¿verdad?, de cicatrización y reparación de la piel, y ese proceso va a tener como resultado una cicatriz. Así vamos a definirla. O sea, está cicatriz, ¿no? Ya hablamos de cicatriz. Entonces, sí. ¿Hay un factor predisponente a cicatriz? Porque a veces hay personas que se cortan y tu cicatriz no se la ve. Entonces, ¿hay un factor que ayuda a eso? Bueno, eso va a depender mucho del paciente. Hay que individualizar cada paciente, de la calidad de la piel. Tiene también varios factores ambientales, genéticos, más bien del tipo de piel y de cómo va a ser esa reparación. Además de qué tan profundo fue, porque sí es importante saber que cuando son erosiones o cuando son lesiones superficiales no deja cicatriz, y ya cuando pasa de dermis, que es un poquito más profundo, luego de la membrana basal, decimos que va a haber un proceso de cicatrización y entonces va a quedar un resultado así de cicatriz. O sea, que tiene un factor genético, doctora. Sí, hablamos de que la cicatrización va a ser de factor genético. Tenemos los conocidos queloides, que los queloides sí va a afectar más a las familias que así lo hereden, y vamos a tener diferentes tratamientos dependiendo de qué tipo de cicatriz vamos a tener. El queloide, dicen las personas, que es por el color de la piel. Nosotros somos una raza que está mezclada, pero sí, en realidad en la raza negra es muchísimo más frecuente el queloide, pero como ya somos todos una combinación de razas, tenemos todo tipo de piel con queloides y también con heridas hipertróficas, pero sí, lo más común obviamente es verlo en raza negra. Porque hay un refrán por aquí que dice que todo el mundo tiene el negro detrás de la oreja. El negro detrás de la oreja. Eso es así estamos, sí, okay. Eso es así. Entonces, doctora, cuando usted habla de queloides, ese es el tipo de cicatriz que tiene un crecimiento excesivo de la piel. Exactamente. Vamos a clasificar las cicatrices en atróficas, cuando estas están hundidas, hipertróficas, cuando hay un crecimiento o una sobrelevación, y el queloide entonces va a ser cuando sobrepasa los límites normales de esa cicatriz. O sea, siempre me preguntan acerca de la diferencia en la cicatriz hipertrófica y la cicatriz tipo queloide. Y esta diferencia va a ser que la hipertrófica va a ser justo donde fue el traumatismo, donde fue la herida, y el queloide no. Va a ser una producción excesiva de colágeno, de fibrosis, va a ser como una tumoración muchísimo más grande que lo que fue su defecto inicial.
va a sobrepasar esos límites, se va a ver acordonado, va a estar indurado, y es el que nosotros más tratamos en el Instituto Dermatológico, que estoy representándolo en este momento. Nosotros en este departamento de cirugía dermatológica vamos a tratar los queloides con diferentes tratamientos, pero nos vamos muy dirigidos en esto. Doctora, pero ¿se pueden quitar o eliminar ya después de que el queloide está ahí, o ya simplemente se mejora un poco? ¿Qué pasa con esto? Bueno, las cicatrices no se quitan del todo, sí mejoran. Los queloides sí vamos primero a evaluarlos y si debemos infiltrarlos. Se hacen infiltraciones con tarosone, que va a ser un esteroide un poco potente para utilizar el efecto secundario de los esteroides de atrofiar. Vamos a atrofiar ese tejido para luego poder, en algunos casos, realizar cirugías. Y en ese caso sí, nosotros los quitamos quirúrgicamente cuando ya hemos evaluado que va a haber un cierre adecuado de esa cirugía, y entonces sí, nosotros hacemos esa cirugía de removerlos. Tomando en cuenta que, aunque yo siempre digo a los pacientes, podemos tener el mejor cirujano, tenemos las mejores condiciones y la mejor cirugía, aún así va a ser un factor intrínseco del paciente que va a proporcionar que haya una cicatriz viciada o tipo queloide. O sea que aún después de uno hacer una cirugía de extirpación de queloides, podemos tener la reaparición del mismo, por lo cual debe haber un seguimiento estrecho cada 21 días, cada mes, de ese tipo de cicatriz para poder ir evaluando y poder ir, aplacando y que la cicatriz se quede como normotrófica o normal. O sea, que aunque tú le quites el queloide, puede volver. Puede volver otra vez. Sí, es así. Doctora, igual vuelve el tamaño o un poquito más pequeño. Es bueno, es indistinto, dependiendo, del paciente. Hemos tenido ocasiones que no vuelve, hemos tenido ocasiones que sí, igual o más grande, pero por eso es muy importante ese seguimiento 3 meses, 6 meses después de la cirugía. Doctora, me interesó mucho el tema del queloide porque tengo una paciente que ella incluso me dijo que su médico le recomendó que cuando vaya al gimnasio no haga muchos ejercicios como con la parte superior del cuerpo, porque ella tiene unos queloides muy grandes de un accidente que tuvo cuando pequeña. Pero entonces eso significa que pueden crecer, porque ella me dice que no puede hacer ejercicios como con los brazos para que no se le mueva mucho el pecho. Entonces, nunca había oído un caso así, por eso me interesó, porque el caso de ella yo nunca había escuchado que los queloides como que crecían, pero sí me gustaría a ver si usted me puede dar una idea en ese caso. Habría que evaluar específicamente el caso, pero sí el queloide puede crecer. De hecho, hablamos de actividad del queloide cuando pica, cuando pica o duele, está en actividad, y es una forma de la piel hablar de que está en producción de colágeno y fibrosis, y que, puede crecer. De relacionarlo con el ejercicio, en realidad no hay un porqué específico de por qué esté relacionado al ejercicio, pero sí, por ejemplo, cuando uno lo rasca o cuando uno lo manipula, sí pudiera esto proporcionar que crezca el queloide. Pues entonces es verdad lo que le decían la gente antes a uno cuando estaba chiquito, si le picaba una herida, de que eso que está sanando. Sí, entonces significa que era cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Y importante también decir que luego de un traumatismo, aunque uno vea por fuera la piel que esté cerrado, como dicen, o íntegra, por debajo hay un proceso de cicatrización que dura un tiempo. Ese proceso de cicatrización puede durar hasta 1 año, 2 años adentro de la piel, por lo cual tenemos que ir tomando medidas, preparando esa piel, haciendo medidas de hidratación, humectación con diferentes tipos de jabones y cremas para que la cicatrización sea lo mejor posible. Bueno, doctor, ya usted sabe, con las cesáreas, que a veces las mujeres la ven muy linda y que ya está todo sano, pero mira, por dentro no necesariamente está ya sanado. Y sobre todo la cesárea, que sabemos que es muchas capas de piel. Muchas capas de piel. Así es. Esta parte me interesa mucho. ¿Cuáles tipos de tratamientos contamos ahora en este tiempo para mejorar cicatrices? Me encanta la pregunta. Tenemos muchísimos tratamientos. Hemos ido innovando y avanzando con el tiempo. Vamos a tener tratamientos desde superficiales a más profundos en la piel, y esto va a depender del paciente, de qué tipo de cicatriz tenga, de qué coloración tenga la cicatriz y cuál fue el origen. Pero lo primero es
el tratamiento es la humectación a base de cremas con contenido de urea, lanolina, vitamina E. Tenemos geles de silicón, parches de silicón que mejoran muchísimo la apariencia estética de las cirugías y de las cicatrices. Tenemos también peelings de diferentes tipos de ácidos glicólicos, salicílicos, mandélicos, TCA, que es tricloroacético, y dependiendo de la profundidad del peeling vamos a mejorar esa calidad de la cicatriz y también la coloración, que es muy importante, porque a veces tenemos una cicatriz que va a ser normotrófica, pero van a estar pigmentadas por el fototipo de piel, y entonces vamos a tener que utilizar también despigmentantes. Importante también hablar de los retinoides. Los retinoides van a ser esos ácidos que me van a ayudar al recambio epidérmico, y cuando vamos cambiando la piel, la cicatriz va como mejorando, va subiendo esa piel y va mejorando. Importante hablar de la micropunción. La micropunción está en auge, es una técnica, un procedimiento en el cual... Doctora, déjeme esa idea de la micropunción ahí. Sí. Vamos a venir después de la pausa. Pues excelente. Amigos, regresamos en breve. ¿Hace cuánto que no sonríes con confianza? En CM Dental sabemos lo importante que es sentirte bien contigo mismo, y por eso nos dedicamos a cuidar tu sonrisa. Contamos con los mejores profesionales y tecnología de punta para brindarte un servicio personalizado, desde limpiezas hasta tratamientos avanzados, porque tu salud dental es nuestra prioridad. En CM Dental, tu bienestar y comodidad son lo primero. Visítanos en la Manzana J, edificio 5, segundo piso, INVI Sabana Perdida. Agenda tu cita hoy mismo. CM Dental, tu sonrisa, nuestra misión. Regresamos. Sandra dejó una inquietud antes de la Claro, pausa. estábamos hablando de micropunción y me interesó muchísimo eso. Doctora, cuénteme, ¿cómo se hace una micropunción? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? La micropunción es un procedimiento que vamos a utilizar un aparato electrónico en la cual vamos a introducir en la piel microagujas. Estas microagujas van a tener una vibración y una velocidad que en realidad es muy imperceptible. Los pacientes se asustan cuando hablan de agujas, pero este procedimiento es bastante indoloro. Van a entrar y a salir las agujas y vamos a producir un nuevo colágeno. Se está hablando mucho de la estimulación del colágeno, y esta micropunción va a ayudar muchísimo a uno destruir esa fibrosis de las cicatrices. Se utiliza para muchísimas cosas, pero dentro de las cicatrices se utiliza para destruir esa fibrosis y producir un nuevo colágeno. Yo siempre le hablo a mis pacientes que las cicatrices son como si fuera que yo tengo un jardín y bueno, vertí sobre él cemento. Yo debo destruir ese cemento para que el jardín vuelva y florezca. Entonces podemos combinarlo con otras sustancias. Ya tenemos sustancias, factores de crecimiento de piel que vienen ya nanosomadas, y plasma rico en plaquetas que tienen un factor de células madres que me ayudan mucho a producir un colágeno y que la cicatriz tenga mejor calidad. Hablando también de otro tipo de procedimientos muy innovadores, la pregunta siempre está de los láser. Tenemos diferentes tipos de láser para tratar cicatrices, dentro de ellos el ND-YAG, el Erbium, el Q-Switch. Estos diferentes tipos de láser, dependiendo del tipo de cicatriz, me van a ayudar a la pigmentación y también a poder destruir esa piel y crear una piel nueva en mejor estado, con mejores fines estéticos, claro está. Laura, no sé, ejemplo, en la cesárea que tú dijiste, la cicatriz está limpia, vamos a decir la palabra. Sí. Pero cuando una cicatriz es por un trauma, una herida por un trauma, ¿se forma igual el queloide o se pone peor? Bueno, Por ejemplo, un motorista se cayó, y ya tú sabes, sí. se llevó todo ese pedazo. Sí, Entonces, sí. cuando viene a curar, No, van a haber diferentes tipos, ¿verdad? Cuando hay un traumatismo, la piel se va a ir en diferentes partes, no va a estar cerrada completamente. En algunas ocasiones debe estar abierto y luego irse curando y hace un cierre por segunda intención. Los cierres por segunda intención pueden ser un proceso vicioso, que haya una dificultad para el cierre de herida, puede haber una contaminación de algún tipo, ¿verdad?, de infección, que también si existe una infección, una bacteria, esa cicatriz va a estar tórpida.
Tenemos también factores predisponentes, como si por ejemplo es el miembro inferior y tenemos insuficiencia venosa o hay problemas de la circulación, va a haber, ¿verdad?, como falta de circulación para que lleguen elementos importantes en ese lugar para la correcta reparación. Siempre se debe ver un médico, siempre debe haber una orientación del médico dependiendo de cada tipo, ¿verdad?, de causa. Pero lo importante es que mantenga esa herida limpia. Lo muy importante en el momento, por ejemplo, si hay un traumatismo de un motorista, es limpiar el área, mantenerla, también quitar ligeros cuerpos extraños que hayan. Y mantener esa herida, utilizar parches, tenemos diferentes tipos de parches para ayudar a esa cicatrización, y luego entonces ir trabajando lo que va tornando el día, como dice. Pero así es. En una época usábamos el mentolé era bueno Ay, antes. Dios mío. A mí no me lo recuerde, por Dios. El mentolé te sanaba esa herida. Sí. Porque uno se guayaba y dejaba de llorar, porque cuando tú veías que venían con el mentolé, yo estaba llorando otra vez. Ay, sí, yo recuerdo. Pero era efectivo, sí, claro. ¿Por qué se dejó de usar? Porque era muy efectivo. Bueno, porque es una sustancia bastante agresiva. Nosotros tratamos ya de ir más suave, pantenol, muchas cosas como más hidratantes, ¿verdad? Porque ya vamos a utilizar menos ese tipo de ácidos o de sustancias. Sí, porque ácidas. se secaba en un segundo y se hacía de una vez la pastillita, sí, de una vez. Sí. Así era más para controlar sangrados, también tenía ese efecto como de hemostasia. Así es. Tú ahorita hablaste del láser, de los métodos. Sí. ¿El láser la más se usa en el queloide? ¿O se puede usar en otras? El láser es la tecnología, pero en realidad tenemos miles de usos del láser. Tenemos el láser de depilación, tenemos para remover tatuajes, tenemos para rejuvenecimiento facial, que allá lo hacemos, el láser CO2. Va a haber una destrucción de la piel y una creación de piel nueva, o sea que pudiéramos utilizarlo en muchísimas áreas, también para lesiones vasculares y otras indicaciones. En el tatuaje, me interesó ese jean ahí. Entonces, cuando tú le quitas el tatuaje a esa persona, ¿no le queda una mancha entonces donde estaba el tatuaje? Porque entonces se ve más feo. Sí, depende del fototipo de piel en realidad. Mientras las pieles son más claras, pues el láser funciona un poco mejor. En pieles que van a hacer hiperpigmentación postinflamatoria, que es una mancha después de una inflamación, pues entonces sí puede haber ese tipo de mancha, pero también hay tratamientos para las mismas. Ok. Sí, es así. Bueno, sé la suerte que hay una solución para todo, o por lo menos para que mejore bastante. Sí. Quería mencionar que se me había olvidado acerca de las enzimas, que es un tratamiento bastante innovador. Hay muy pocas personas que conocen acerca de que tenemos disponible en nuestro país las enzimas recombinantes. Y las enzimas recombinantes, que son lipasa, colagenasa y hialuronidasa, se están infiltrando, se la inyectamos en cicatrices. Después de cicatrices de cirugías estéticas, por ejemplo, la utilizamos y me va a cambiar ese colágeno tipo 3, que es un colágeno fibroso, duro, de cicatriz, a un colágeno tipo 1, que es el colágeno tierno de un bebé, que es un colágeno más suave. Y en realidad ha sido espectacular. Me encanta que tengamos esta herramienta porque hay un cambio inmediato casi de la textura de la piel, de la coloración de la piel, es casi magia, así que es efectivo, es indoloro, son pocas sesiones y son inyecciones que tenemos disponible en el Instituto Dermatológico. Los dermatólogos lo tenemos también en consultas privadas y es algo que no se había usado anteriormente y ya las nuevas generaciones tenemos como herramienta. Pero doctora, qué bueno saber eso, que contamos con esas herramientas tan modernas y tan importantes, sí, porque antes una persona, por ejemplo, por un accidente, por otro tipo de cosas, teníamos a suponer una cicatriz en la cara, era algo bien feo, pero aparte de eso, hasta estigmatizante, porque todo el que tiene una cicatriz en la cara ya, bueno, tuviste la película Cara Cortada, o sea, generalmente era gente mala de la calle, entonces una persona que tuviera un accidente no tiene la culpa de esto, y luego pasaba muchísimo trabajo, pero fíjese como usted está hablando, de que las cicatrices se mejoran muchísimo, casi se vuelven imperceptibles. Sí. Lo importante es buscar tratamiento, acudir a médicos, especialistas, ¿verdad?, que puedan ayudar y acompañar en el proceso, ¿verdad?, de tratar una cicatriz.
No hay que estar de brazos cruzados, podemos tomar acción y hacer muchísimas cosas para mejorar las cicatrices, es así. Excelente, doctora. ¿Hay una manera de prevenir el queloide? No hay, porque ahorita hablaste de que... Podemos, Si la genética está ahí, te puñite. si la genética está ahí, es un factor predisponente, Predisponente. pero evitando el rascado, evitando, ¿verdad?, la manipulación de la herida, ropas apretadas. Yo siempre le digo a mis pacientes, el calor, el roce, me va a estimular esa piel a crecer de más. Entonces los parches de silicón son espectaculares para prevenirlas. Desde que tenemos ese proceso de cicatrización, retiro de sutura, utilizar parches de silicón me va a hacer una presión en la herida que me va a ayudar muchísimo a que no haya crecimiento, porque como está presionado no va a haber la posibilidad, ¿verdad?, de que ese tejido me sobreproduzca. Entonces, ese parche tú se lo dejas por qué tiempo? 3 meses. Todos los días. Así cambiárselo, doctora. Sí, existen parches que son lavables. Hay diferentes tipos de parches, pero los que vienen de silicón vienen en una presentación que vienen 3, ¿verdad?, en una cajita, y se utiliza un parche cada mes. Son lavables, se vuelven y se utilizan y son bastante efectivos, claro. Ok. Así es. ¿Están allá en el dermatológico o están en cuál? Están en todas las farmacias, En todas las realidad. farmacias. Nosotros recomendamos los geles de silicona para la noche, que tienen, ¿verdad?, el mismo componente, y los parches de silicón durante el día. Y van a haber diferentes presentaciones dependiendo de verdad de la cirugía, y pues se pueden utilizar y mejoran muchísimo el aspecto de las cicatrices. Pues los plásticos no saben eso, porque los plásticos a veces, yo he visto gente, pacientes que los plásticos le han hecho así un abdomen y le veo cicatriz fea, entonces Sí. ellos no saben que existen eso, que Sí, existen esos parches. claro, yo me imagino que sí, que deben estar enterados. Ok. Si no, deben referir sus pacientes también a Exacto. dermatología Claro. para una orientación. Es Laura, así. queremos darte las gracias por venir y al instituto por enviarte a esta, Claro. que estuvo muy interesante. Esperamos otra oportunidad para seguir, porque hay muchas cosas de la piel que hay que hablar. Vamos a seguir. Claro que sí. Eh. Así ya ustedes saben, amigos, recuerden que en el Instituto Dermatológico Dr. Huberto Bogar tenemos la tecnología completamente moderna y los profesionales que de verdad saben de eso. No se queden con algo que no les guste de su cuerpo, cicatrices, acné, una serie de lesiones de la piel. No se queden con eso, vayan al instituto. Doctora, gracias. Muchísimas gracias por la acogida, muy complacida y un placer. Estaré nuevamente por aquí, Dios mediante. Claro que sí. Amigos, no se muevan de ahí porque regresamos con nuestra siguiente invitada.